Saludos amigos de YouTube, sean bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Martín García. Hoy toca hacer un video relacionado a la defensa india de rey. Este video que estoy subiendo en el día de hoy es un video que ya había hecho anteriormente para un grupo que tenemos en WhatsApp del Club Norchers Club. Es una petición de uno de los suscriptores que se llama Gamaliel, así que saludo desde aquí. Esta variante, como introducción, la encontré haciendo una organización de mi base de datos hace muchos años atrás. En aquel momento interesaba aprender a jugar a ciegas. Hoy día, gracias al Señor, lo puedo lograr, pero en aquellos momentos no podía, así que lo que hacía era que organizaba las partidas de menor a mayor, buscando las partidas con menor cantidad de jugadas que se hayan resuelto a través de mate. Y eso, como consecuencia lógica, me dio unas variantes en ocasiones que no eran muy prometedoras, pero en otras, en las aperturas principales, se daban unas bellezas y unas miniaturas muy interesantes, basándose en elementos concretos de la posición. Este video va a estar destinado a jugadores de torneo en particular, que deseen jugar líneas agresivas con negras contra el peón de dama. En este caso, de más está decir que la defensa india de rey, junto con la eslava y el gambito de dama, son posiblemente las aperturas más utilizadas contra el peón de dama, así que todo jugador que se respete y pretenda tener una carrera ajedrecística definitivamente tiene que saber cómo se juegan este tipo de posiciones y entenderlas. Adicional a lo agresivo que pueda hacer esta línea, yo voy a dar unos conceptos sobre la estructura de peones y una interpretación bien particular. Quizás habrán algunos que no compartan mi opinión, pero ver la estructura de peones de la manera en que yo lo veo definitivamente va a dar un ángulo diferente a la posición. La apertura comienza de esta manera: D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3. En este punto podremos desviarnos hacia una Grunfeld si quisiéramos, jugando la jugada D4. Esto sería una Grunfeld, podemos hablar de eso más adelante si a ustedes les interesa. Si alguno de ustedes quiere jugar este tipo de posiciones, me lo puede decir y hago rapidito un video, así que me lo puede escribir en la caja de comentarios, pero no es el que ocupa hoy. Así que en este caso estaremos haciendo alfil G7 y luego de que se juegue E4. En este punto es bien importante, los jugadores que no estén familiarizados con esta posición, que no podemos permitir el empuje de E5. Así que en este punto se juega siempre D6. Y ahí estamos entonces en la defensa india de rey. La defensa india de rey tiene la variante del fianchetto, la Haberback, la clásica, la Semish. Hay muchas variantes. En este caso vamos a ver una línea de la clásica. Continuaríamos en esta jugada con caballo F3, viene el enroque y alfil E2. Algo importante, que es lo primero que quiero hacer notar, es que los jugadores fuertes tratan de no mover los peones centrales a diestra y siniestra. Eso es un error bastante común entre los jugadores aficionados y los jugadores que están desarrollándose básicamente en el ajedrez, y tienden a empujar los peones. Los jugadores fuertes por lo general no lo hacen, y cuando son ellos los que están jugando contra una estructura de peones fuertes, pretenden el avance de los peones. Cuando esos peones se avanzan, se empiezan a debilitar las casillas en donde se encontraba y los colores en los que se encontraba, dando paso a que podamos ocupar esas casillas. Por ejemplo, vean los peones de E4, D4 y C4. Crean una masa de peones centrales que domina gran cantidad de las casillas centrales. En el caso del negro, trata de dominar casillas a través de la gran diagonal negra, y vamos a tratar de inducir el avance de los peones. Aquí la jugada sería caballo C6, y ahora si se empuja el peón, por ejemplo, no es necesario empujarlo ahora, ese peón está atacado una sola vez. Si se empujara el peón, el retroceso, aunque parece antinatural, debería ser en la casilla B8, seguido de una jugada como A5, caballo BD7 y luego caballo C5, o caballo A6 y luego caballo C5, dominando la casilla C5. Esa casilla C5 nos va a pertenecer gracias al avance que se hizo del peón de D. En este caso el peón de D4 está en una casilla oscura, y cuando se mueve hacia adelante deja débiles la casilla E5 y C5, que podemos utilizar a través del reciclaje del caballo, que es como se le llama cuando tratamos de reubicar una pieza mejor de la casilla en la que estaba. Pues básicamente el blanco nos está haciendo un favor aquí de debilitar su centro solo, voluntariamente, con un simple ataque de caballo. Esto podría suceder, y entonces la manera de refutarlo sería eso, utilizando primero el peón de A5 para mantener una casilla segura en C5, ya que si el caballo se planta
sin su debido soporte. En la casilla C5 vendría un avance de peón de B, en este caso B4, ganando mucho espacio y además ganando un tiempo al expulsar el caballo de la casilla C5. Así que eso hay que prepararlo, pero ningún problema tendríamos en jugar caballo B8, luego A5, caballo A6 y luego caballo C5. O posiblemente un caballo B4 también. Todo depende de cómo se desarrolle el alfil de las casillas negras del blanco. En este caso, la tensión de los peones, la estructura que se crea con los peones E4, D4 y C4 se va a mantener el mayor tiempo posible. Así que si su oponente es un jugador más fuerte, seguramente en vez de jugar el avance dudoso de D4, haría enroque corto. Luego de enroque corto, entonces nosotros jugaríamos E5. El E5 ya crea una presión suficientemente grande sobre el peón de D4. Todos los cambios, como les mencioné, en la defensa de rey, todos los cambios de los peones centrales le favorecerán al negro. Si se cambian las damas en este punto, entonces la torre quedaría una columna abierta. Si se intentan ganar peones centrales, siempre va a haber su contraparte. El peón que quede frente también estará al aire a través de las descubiertas que se crean con la diagonal del alfil, tocando las piezas, y esas complicaciones por lo general siempre favorecen al negro. En este caso, que por no empezar tiene una pequeña y minúscula desventaja de tiempo que se transfiere a espacio en este caso. Ya aquí entonces el peón tendría que avanzar y el caballo estaría atacado. Recuerden en el video de la francesa que hablé sobre los centros que estaban cerrados sobre la cadena de peones. Ese video pueden hacer referencia para que entiendan mejor el concepto. En este caso tenemos que replegar el caballo, lo replegamos a la casilla de 7 y la defensa que se va a crear por parte del blanco va a ser una mezcla entre defensa y ataque. El blanco desea dominar la casilla C5 ahora, que era la casilla que está débil debido al avance del peón. Así que para hacer eso va a ubicar su alfil en la casilla E3. Pero antes de eso quiere defender nuevamente el peón de E4 utilizando su peón en F3. Así que para eso entonces tendría que mover su caballo. Hay varias opciones. Se puede jugar el caballo en la casilla D2 o en la casilla E1. En la casilla D2 hay un problema de lógica porque entonces no permite el desarrollo del alfil tan fácilmente y tendríamos que hacer otro movimiento de caballo para ponerlo en la casilla B3 para luego liberarlo. Así que por lo general siempre se juega el caballo en la casilla E1 y luego se reubicará en la casilla D3, como pueden ver el salto de caballo que da. En ese caso también estaría teniendo influencia ese caballo sobre la casilla C5. Nosotros por nuestra parte haremos lo propio. En este caso sabiendo que la casilla C5 es la casilla importante aquí y es por lo que va a tratar de jugar el blanco a través de diferentes jugadas. Por ejemplo, la torre podría venir en la casilla C1, el alfil va a venir en la casilla D3, el caballo va a venir en la casilla D3, el peón va a salir a la casilla B4 y posiblemente un salto del caballo en la casilla B5 sería más que suficiente para dominar esa casilla. Sin lugar a dudas, las fuerzas del blanco se pueden acumular de tal manera que ese empuje se pueda retardar muchísimo, pero a fin de cuentas se daría. Y es por eso que, como les mencioné, buscando variantes pequeñas para ir desarrollando lo que era mi juego a ciegas, me encontré con una variante que básicamente engaña al oponente, permitiendo de hecho bastante progreso en el flanco de dama del blanco, pero amenazando un ataque muy rápido hacia el rey. En este caso la jugada sería caballo D7 con doble propósito: poder hacer el empuje del peón de F. Esa expansión de F5 es típica en este tipo de posiciones y aparenta dominar la casilla de C5, que se puede plantar un caballo ahí, podemos luchar por ella. Pero básicamente lo que queremos es empujar los peones del flanco del rey. Esto no es tan peligroso en este caso, ya que el centro está bastante cerrado y los peones del enroque de rey, al no ser en opuestos lados del tablero, en diferentes flancos, pues no es tan peligroso en este caso. Como quiera hay que hacerse con cuidado, pero puede aguantar definitivamente mucho más. En este caso se juega el alfil en la casilla de 3, se juega F5. Aquí tenemos varias formas de recapturar, tanto con torre, caballo o peón. La forma favorita mía es comer de peón en este caso si me capturaran, pero ese no era el propósito, no por eso se jugó el caballo en E1, sino que si el objetivo hubiese sido cambiar ese peón de E por el de F, entonces el caballo no tendría ningún sentido moverlo hacia atrás. Así que aquí la jugada F3 se juega y hacemos F4 y el alfil se mantiene en la diagonal, que eso era lo que estaba buscando el blanco, para mantener presión sobre la casilla C5. Y esa casilla C5, como veremos, es lo principal que está buscando el blanco en este caso. Ahora con la jugada G5 se comienza el ataque de parte de negro. Y aquí hay una ventaja psicológica,
Fischer decía que no creía en la psicología sino en la buena jugada, pero él mismo fue uno de los que jugó muy psicológico el match contra Spassky en el 1972, con unos elementos sumamente agresivos. Tenía definitivamente un carácter distinto Fischer que Spassky, y definitivamente eso le otorgó una ventaja psicológica que supo explotar en el tablero también. Así que sí, aquí tenemos una ventaja. ¿Qué ventaja psicológica estoy hablando? De que si verifican el video pasado sobre la francesa, la cadena de peones indica hacia dónde va el juego. Esta cadena de peones del blanco comienza en la casilla G2 y termina básicamente en la casilla D5, aunque también parte de la estructura es el peón que se encuentra en la casilla C4. Si vemos entonces, esa cadena de peones indica que el juego del blanco está enfocado hacia el flanco de dama. Y créame, he jugado mucho esta posición. En efecto, si dejamos que el blanco se apodere de la casilla C5 y destruya la estructura, es muy prometedor ese ataque. Así que nosotros tenemos que hacer jugadas bien concretas. Uno de los mejores jugadores del mundo que jugaba esta posición es el gran Garry Kasparov. Tiene una partida muy hermosa contra un jugador de apellido Piquet, que pueden buscarla en la base de datos y la van a encontrar una bella partida en la que utiliza los caballos y que era un ataque mortal. Así que definitivamente tenemos una ventaja, porque si la cadena de peones del blanco indica que el juego del blanco está hacia el flanco de dama, por contraposición, por contraparte, la cadena del negro, que empieza en la casilla C2, disculpen, y termina en la casilla F4, pero con miras a dominar la casilla G4, disculpen, pues nos dice que nuestro juego está hacia el flanco del rey, donde está enrocado el rey. Así que ya ustedes a este punto se supone que hayan visto un paralelismo entre la cadena de peones del blanco y la del negro. Si lo miran bien, que esta es la evaluación que yo hago muy particular sobre la estructura de peones, es una posición bastante simétrica. La estructura que se crea del blanco y de negro parece una L larga, algo torcida, pero a fin de cuentas una L, en el caso del blanco en las casillas blancas, en el caso del negro en las casillas negras. Así que podemos decir que el peón que se encuentra en la casilla G5 viene a ser este peón en la cadena blanca, que sería el peón que se encuentra en la casilla C4. Y el peón que se encuentra en la casilla C7, que está frente al alfil de las casillas blancas del negro, viene a ser este peón que se encuentra frente al rey. Y eso me da a mí a entender, y esto es una evaluación muy personal, que debemos cuidar el alfil de las casillas blancas como el blanco debe cuidar su rey. Y eso es porque el ataque que vamos a crear no se puede dar si el alfil de las casillas blancas no se encuentra en el tablero. Así que con la casilla G5 vamos a ver entonces, con la jugada G5 vamos a ver entonces cómo el blanco puede desarrollar diferentes formas de ganar la casilla C5, pero nosotros entonces creamos una posición de mate, un ataque bastante fuerte. Y eso es utilizando jugadas que son por lo general jugadas de doble propósito, que tengan un propósito de ataque y a la misma vez un propósito de defensa. Eso definitivamente nos va a reportar un mejor juego, un juego mucho más económico. Así que, como les mencioné, para dominar la casilla C5, el blanco dispone de varias jugadas, pero tiene tantas jugadas que tendría que ver cuál va a jugar. Por ejemplo, puede jugar B4, que se llama el ataque bayoneta, y va directo por el peón de C5, pues por el avance en C5. Puede preparar eso con la jugada torre C1, seguido de un caballo D3, B4 y luego C5. Y mientras más jugadas se hagan en ese punto contra esta variante, mejor todavía. Así que vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a decir que se juega vamos a probarlas todas. De hecho, vamos a jugar que se juega el caballo en D3, primero reubicando la peor pieza que se tiene y trayéndola a juego, que se basa en los principios de lo que se está haciendo. Está acorde con la estructura de peones y está acorde con el plan completo, que es el avance en C5. Ahora tenemos una jugada que parece ambigua. Esa jugada es una de las que tiene un doble propósito. Queremos movernos a la columna H para atacar el peón de H2 y a la misma vez estamos defendiendo el peón de D6. Nótese que no estamos jugando A5 ni B6, evitando físicamente el avance, sino que se está permitiendo ese avance. Se está tratando de defender ese peón y en muchos casos en estas líneas también se juega el alfil en la casilla F8, se mueven los caballos y entonces el alfil queda defendiendo también el peón de D6 como parte de una defensa más o menos pasiva dentro de lo que cabe. Ahora vamos a suponer que la jugada sería torre C1, de nuevo cónsono con el plan, y aquí entonces ya empezamos a hacer cosas concretas que serían la dama en la casilla E8.
La dama en la casilla E8 tiene el único propósito de pasar en la diagonal blanca, de la diagonal que es desde E8 hasta H5, para atacar directamente al rey, pero plantea aparentes problemas, porque tenemos una supuesta horquilla que se puede dar en la casilla C7. Así que eso puede hacer que se retarde el empuje. El empuje se puede dar como quiera en este caso, pero puede haber un salto de caballo, por ejemplo, algo parecido a esto para dejarnos tocar el peón, y sencillamente trasladamos la torre a la casilla H6. En efecto nos da la horquilla. Eso ha desviado a ese caballo que ha movido 2 veces para darnos una horquilla. Y dicho sea de paso, el valor de las piezas siempre será relativo con la posición. Por eso tenemos muchos jugadores y muchas evaluaciones. Alguien dijo que el caballo valía 3, que la torre valía 5 y que los alfiles valían 3. Y diferentes grandes maestros, diferentes campeones mundiales le dan diferentes evaluaciones. Así que eso definitivamente no está escrito en piedra, sino que es una opinión o una relación del poder que puede tener una pieza con su valor nominal en peones. Nada más lejos de la verdad, porque no estamos jugando un juego que se gane por puntos, sino que se gana por jaque mate. Así que aquí vemos entonces que tiene una aparente ventaja. Cuando los jugadores no tan experimentados pueden tener una ventaja material, se lanzan a por ella sin las mayores contemplaciones, porque piensan que definitivamente esa es la forma de ganar. Entonces aquí tenemos una jugada gratuita, porque obviamente estamos amenazando mate en una, algo se tiene que hacer. Y en este caso se jugaría la jugada, estamos hablando de H3, y esa es la clave de toda la posición. Todavía la pieza está al aire. Quiero que vean que ahora el caballo que se encuentra en la casilla C7 podría entrar en la casilla E6, bloqueando la diagonal del alfil. Así que aquí podemos hacer una jugada como caballo F8, dejando la torre también a un lado, o una que me gusta a mí un poco más, caballo C5, pero básicamente ambas jugadas pueden funcionar. Pero ya por uso y costumbre utilizo la jugada de caballo C5, y eso es con el objetivo de que si el caballo saltase ahora a la casilla E6, podemos retomar con el caballo que está en C5 o en el que se coloque en F8, en este caso es indiferente, y luego abrir nuevamente la diagonal. Vamos a ver rápido qué sucede si se come la calidad. Es una jugada mala, aunque aquí ya no queda muchas buenas. Como les mencioné, este ataque funciona gracias a que el alfil de las casillas blancas ha sido protegido. Vamos a ver otros intentos donde se trata de capturar rápidamente ese alfil, cambiándolo inclusive por una torre si fuera posible, o capturándolo con el caballo, porque se conoce este ataque. Así que hay algunos jugadores que no hayan visto esta continuación, pero hay otros que sí la han visto, y obviamente plantean de que si ese alfil no se encuentra en el tablero, ese ataque no se da. El sacrificio ya se da solo, alfil por H3. Y ahora las continuaciones carecen de sentido. Ya lo que falta aquí es sacrificar nuevamente el alfil por el G2 y dar mate con la dama. Se pueden hacer varios intentos y como quiera todo llega a lo mismo. Vamos a suponer una jugada como esto, que lo que pretende es tratar de desviar la atención y hacer que se coma el paso o algo por el estilo, pero aquí sencillamente capturamos con el alfil nuevamente y hay una doble amenaza de mate, tanto en G2 como en H1, que no se pueden parar los dos mates a la vez. Lo que parecía muy bueno, que era el alfil en la casilla F2, ahora es un problema porque ese rey no tiene escape. Y los movimientos de torre pues tampoco llevan a nada en este momento. Así que esta posición está completamente perdida. En este punto voy a dar unas cuantas jugadas hacia atrás. Y veremos entonces posibilidades de ataques, pero ya no tanto. En este caso quiero que vean que intervinimos con el caballo en D3 y trajimos la torre en C1, no jugamos B4 y nunca se hizo el C5 de hecho. Así que quizás haya otras formas de jugarse. Vamos a suponer entonces que en esta posición se jugó la torre en C1. El plan seguiría igual. Y esa la añadimos a un B4 para ahora tener el C5. Hacemos lo mismo. Vamos a suponer que en efecto se hace el C5. Se traslada las piezas. Se captura. Se captura. Y ahora note que el salto de caballo tanto toca el peón que se encuentra en la casilla D6, toca también el peón que se encuentra en la casilla A7, y lo más peligroso de todo es que la torre se encuentra atacando al alfil, que es el único que puede garantizar el mate en esta posición. Así que aquí tenemos que jugar un poco diferente, un poco más rápido también. Así que interpondríamos el caballo en la diagonal y veríamos a ver entonces cuáles serían las continuaciones posibles aquí. Pueden ser alfil por, peón por o torre por.
También podría ser ignorar eso y continuar con el desarrollo y reubicación de las piezas, pero es poco probable que se ignore un caballo en la casilla C5. Así que note que B por C5 acaba de ganar una pieza y ahora nos vamos nosotros al ataque. Ese es el tiempo que necesitábamos para desbloquear toda la combinación. En este caso estamos llegando a una posición bien similar. El alfil captura en H3 y ya lo demás sería básicamente historia. Vamos a suponer que, por ejemplo, se juegue peón por. Entonces capturamos. Si se captura de caballo ya tenemos mate. No hay forma realmente de evitarlo. Es poco lo que se puede hacer. Así que vamos a suponer entonces que en esta posición capturemos de alfil. No estamos ganando la pieza, pero quizás estamos dándole algún respiro al rey. ¿Okay? Eso podría ser una continuación posible. Atacamos de la misma manera. Recuerden que ahora mismo no hay amenaza de perder el alfil. Eso es muy muy importante. La amenaza de mate existe y nuevamente el mismo sacrificio. Ese sacrificio nos está causando grandes problemas como quiera. Ahora, vamos a suponer que en esta posición se quiera continuar, ya que el alfil no está en la diagonal, se captura. Ahora toda la cadena de peones caería una detrás de la otra. Si no fuera porque el rey no escapa. En esta posición aquí pareciera que hay unas casillas que el rey puede irse, pero realmente no puede irse. Le damos jaque. Ahí en este caso, por culpa del peón que se encuentra en F4, no hay forma de salir. Y luego de eso entonces colocamos la torre en la segunda fila. Y ya eso nos debe garantizar la victoria. Cuando se defienda de esa manera, pues entonces aquí movemos nuestra dama. Y estamos atacando de mate en el fondo. Ya aquí no queda nada que hacer. Si se mueve la torre para darle un escape, entonces comeríamos dama toma caballo y sería mate en la casilla G2. Y si se queda quieto sin hacer nada, pues definitivamente ya el mate viene seguro. ¿Okay? Cualquier intento, por descabellado que sea, pues va a conducir a un mate de inmediato. Se ha perdido mucho material de parte del negro, pero con un solo propósito. Veamos entonces qué se puede hacer si existen otras posibilidades. Aquí tratamos de ser lo más rápido posible en ese empuje. Quizás no podíamos ahorrar la jugada de B4. Pienso yo, jugando al abogado del diablo, ya intentamos caballo de 3 y vimos como sí se podía hacer el ataque. Intentamos caballo de 3 con torre C1 y B4, que fue bastante lento y nunca logramos hacer el C5. Pues entonces lo que nos queda aquí intentar sería el C5 directo y el caballo en la casilla B5. El caballo en la casilla B5 es interesante. Y ese caballo lo que pretende entonces sería acabar con el alfil de la casilla C8, ya que ahora mismo el peón de A7 está siendo atacado doblemente. No tenemos que atacar ese caballo, lo que tenemos que dejar que se tome el curso necesario de la situación. En este caso no podemos permitirlo, así que lo que hacemos es que hacemos torre por A7, alfil por A7, y ahora continuamos sin problema con el mismo ataque. Podemos trancar el alfil si quisiéramos, pero vemos que eso no es necesario. Tenemos unos planes y unos objetivos que son obviamente mucho más importantes que ese. Aquí habría que sugerir alguna buena jugada de parte del blanco. Tenemos varias. Podemos mejorar el caballo, podemos hacer C5 directo, que podría ser la más complicada. Y me gusta hacer las más complicadas cuando el análisis es a favor del negro. En este caso quiero ver qué es lo más descabellado, qué es lo más agresivo, cuáles serían las mejores jugadas que podría tener el blanco. Y bueno, supongo entonces un C5 como una jugada bastante agresiva en este punto, tratando de ver qué podemos lograr. Y aquí no pasa nada. Nuevamente, para evitar la posibilidad de torre por alfil, pues entonces lo que hacemos es que atacamos ese punto y básicamente ignoramos lo que haga el blanco en ese flanco, ya que tenemos un ataque sumamente fuerte. Ya a este punto la combinación de alfil por A3 debe ser bastante común para ustedes. Este ataque, como vemos, es bastante directo y bastante fuerte. Ya lo que nos falta entonces sería analizar qué sucede con C5 directo sin ningún tipo de preparación, y me parece que ese no es el espíritu de lo que hace el blanco en esta posición. Así que nos llevamos la torre, jugamos E5 y ahora haríamos un C5 directo. Pues el C5 directo lo defendemos con la torre en F6. Si se captura, capturamos. Y nuevamente estamos en una posición bien parecida. Habría que ver cómo es que nos van a atacar. Vamos a suponer que viene un caballo B5 y se pretende hacer un torre por alfil en algún punto. Pues ya sabemos entonces cómo trabajamos esta posición. Nos dejamos dar la horquilla si es que la horquilla llega. Si no llega la horquilla y lo que viene es el ataque directo sobre eso, no lo podemos permitir, así que saltamos con el caballo en C5, que tiene muchas posibilidades. Verificamos en efecto si nos van a dar la horquilla
Y aquí estamos haciendo una transposición de la posición anterior, así que podemos traer nuestras piezas fácilmente. Y pues, no parece que tengamos grandes problemas aquí. El materialismo definitivamente no nos sirve porque nos van a dar mate. Y si abrimos la diagonal, eso es en el caso de que nos importe ese caballo de la casilla C5, sino que nos vamos directamente por el mate. Y tenemos ese tiempito necesario para lograrlo. Así que esto básicamente es una buena posición en este caso. Ya aquí tenemos una amenaza de mate en una. No se puede hacer jugadas como caballo en E6, que sería interesante ver una continuación parecida a esta, y luego de que el caballo que capture, entonces sacrificar por el alfil, pero es que el mate de la dama es lo que plantea el empuje del peón. Así que una vez ese peón empuje, pues ya es el objetivo de nuestro alfil, que nació exclusivamente, ya estaba desarrollado desde la casilla C8, nació exclusivamente para sacrificarse por ese alfil, y ya lo demás conduce a un mate sencillo. Esa básicamente es la estructura. Ahora, toda variante tiene que ser estudiada a su fondo, y hay que ser honesto, también existen elementos defensivos. En la mayoría de los casos, los jugadores de las piezas blancas no conocen los métodos defensivos porque no sienten que son necesarios. Así, porque ellos son las blancas, porque tienen la ventaja natural de salir, porque tienen ventaja de espacio en el flanco, así que poco están pensando ellos en defender, sino más bien en atacar en la casilla C5. Así que un intento más realista sería, por ejemplo, si jugáramos el caballo en D3, la torre en F6, jugáramos la torre en C1, se juega la torre en H6, se prepara el empuje de B4. Ya ahora entonces todos los elementos han sido lo más lento posible, y en este punto, aquí, la jugada defensiva de parte del blanco, que es la que dejo a asignación, lo pueden buscar con las bases de datos, como quiera el ataque continúa. No es que el ataque se extinga, pero definitivamente es la forma más sensata de jugar de parte del blanco para defenderse en este tipo de posiciones. Sería el rey en H1. Parece una jugada extraña, pero plantea una defensa que no tiene que ver con el empuje del peón. Si ese empuje de peón se daba en la casilla H4, pues entonces tenemos un peón en G5 que sí podía capturar, y la posición entonces se iba deteriorando cada vez más. Eso no había problema, pero en este caso no se ha comprometido la estructura de los peones, así que carece de sentido el alfil de C8, y es básicamente como si nos lo estuvieran comiendo. Hay muchas interesantes partidas donde se ve que el negro puede continuar con el ataque aquí, entonces trayendo los caballos en la casilla F6, utilizando el caballo que está en E7 en la casilla G6, ahí sí entonces entrarían recursos defensivos como el alfil en la casilla F8, y se presionaría con el avance del peón en G4. Pero eso lo que pueden hacer si usted es un jugador serio y pretende hacer esta línea en torneo, entra a la base de datos, asumiendo de que tenga una, y verifica las partidas que se generan desde esta misma posición. Son partidas de doble filo, donde sí el blanco va a lograr su objetivo de dominar la casilla C4 y nuestro ataque va a ser un poco más lento, pero eso no quiere decir que no hay ataque. Considerando también, como lo he dicho en otros videos, el elemento humano está ahí, y cuando tenemos una presión tan fuerte sobre el enroque y sobre el rey, hay que ver si los nervios ayudan a uno. Nosotros que hemos estado en esta posición más veces, pues podemos sentirnos más tranquilos y más relajados a la hora de conducir este ataque, que parece que se da más o menos solo. Así que habría que ver si el jugador de las piezas blancas conoce esto, y entonces nosotros anteponernos a esa defensa, que es, en mi entender, la única que es razonable contra un ataque tan fuerte. Podemos entonces utilizar, si sabemos que el oponente va a jugar esta defensa, podemos utilizar otras estrategias como la jugada de A5 y otros métodos defensivos que intentan parar el desarrollo del flanco de dama. Lo único que a mí, en mi carácter personal, me gusta que mi oponente logre sus objetivos, pero al lograr sus objetivos nadie le está obligando, sino que él va directo hacia lo que quería, mientras que yo puedo entonces generar la iniciativa que quiero en el lado del tablero que deseo. Así que la mejor forma de que su oponente caiga en una trampa es que él mismo la haya desarrollado. Así que verifique primero, cuando su oponente quiera lograr algo, en este caso bien concreto estamos hablando del dominio de la casilla C5, verifique qué pasa si lo logra. ¿Okay? Y lo primero que debemos hacer es qué podemos hacer para que cuando lo logre esté perdido. Como pasó en el video de la variante del dragón, me parece que es la parte 2, donde la jugada del ataque yugoslavo de alfil en H6 es una jugada perdedora. Dejamos que el blanco hiciera su plan y curiosamente su plan lo llevaba a una derrota. Así que esto sería un muy buen ejemplo de eso mismo.
Así que ya en este caso lo que faltaría sería trabajar con estas posiciones, y eso es cuestión de estilo. Vean partidas relacionadas con la defensa, aprendan la variante, bastante sencillo, y recuerde que el objetivo de este canal siempre va a ser el desarrollo del ajedrez. No van a estar solos en ese progreso, así que les vamos a acompañar en todo ese caminar en el desarrollo ajedrecístico, y parte de eso es estar preparado en el ámbito de las aperturas. Así que les exhorto fuertemente a que intenten esta variante contra la defensa, esta defensa india de rey, que definitivamente va a sorprender a más de uno. Y va con el espíritu del desarrollo del repertorio de apertura que estamos creando, que es, aunque nosotros tengamos las piezas negras, dictar los acontecimientos de la partida. Recuerda una cosa, que el que tiene la iniciativa debe atacar, de lo contrario se expone a perderla. Así que recuerde que la diferencia fundamental entre las blancas y las negras es solamente el color, y aquí se ve, realmente el blanco ha jugado como si fuera las negras a la defensiva, tratando de llegar a unos objetivos que no se ha logrado, y esto ha sido un ataque bastante rápido. Así que practíquelo en partidas rápidas, estúdielo, y antes de jugarlo en partida del torneo resuelva cómo va a trabajar esta posición basándose en la defensa con el alfil en la casilla G1. Si les gustó este video y la explicación, deme por favor un pulgar arriba, compártelo en las redes sociales, y así muchos más se van a enterar de este tipo de variantes. A fin de cuentas nos vamos a beneficiar todos. Si tiene alguna duda o pregunta, lo puede poner en la caja de comentarios. Al igual que cualquier secuencia de continuación que desee que le analicemos para validar o refutar este video. Recuerde que de eso se nutre el ajedrez. Muchísimas gracias por su atención, y nos estaremos viendo en los próximos videos.